ser esas cosas que van a tener que ver con la función de el comportamiento, ¿no? Entonces decimos, ¿qué va a ser esa ética? Va a ser algo que va a determinar qué es lo correcto o lo incorrecto. Entonces, a manera de curiosidad, les cuento un poco. Hoy en día hay muchas especialidades, hay muchas especializaciones en el campo de la ética. ¿Y esto qué refiero? Más o menos, ¿qué nos va a indicar? Que hoy en día, con todo esto de la tecnología, la globalización, los nuevos modos de trabajo, las nuevas actitudes y cambios en las personas, hoy en día se está dando un valor agregado a la parte ética. Un profesional, si antes se medía solamente por las capacidades que va a tener, hoy en día, vamos a decirle así, a un profesional se le va a dar un valor agregado por el manejo de la ética que tenga. Y ahora ahí está la clave de lo que les estoy hablando. ¿A qué me refiero con el manejo de la ética? A que ese profesional pueda manejarse con una serie de cualidades y características propios de una persona que se maneje en la ética, propiamente dicho, ¿no? Entonces, eso va a ser un poco de la parte ética. Vamos a ver por aquí, dice, ¿qué es la ética? La ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad, ¿no? Entonces vemos por ahí también que va a tener cierta relación también la ética y la moral, que son dos cosas diferentes, no son lo mismo, y deben actuar los miembros de una sociedad. Entonces decíamos, ¿qué es la parte ética? Dice, es el carácter, es el modo de ser. ¿Y qué es la moral? La moral es ese conjunto de normas que van a regir cómo se debe manejar una sociedad, ¿no? Entonces vamos a ver que hay muchas cosas que están impuestas por lo que viene a ser la moral, que son un conjunto de reglas que van a manejar cómo una sociedad debe vivir en una plena armonía, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros sabemos que hay ciertas cosas que está mal hacerlas, por ejemplo, y eso, ¿quién define qué es lo malo, qué es lo bueno? En este caso va a ser la moral, que es un sistema de creencias. Por ejemplo, nos vamos a ir al caso de que nosotros hoy en día sabemos que debemos respetar la propiedad privada, ¿no? Y eso de respetar la propiedad privada, de no tomar las cosas de otro, ¿quién lo estipula? ¿Quién estipula que eso es incorrecto? Ahí está la clave, la moral, ¿no? La moral va a determinar cómo deben actuar los miembros de una sociedad y el ejemplo más claro de la moral va a ser, por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo la famosa Constitución Política, nos vamos a dar cuenta que toda esa constitución, esa serie de normas, de leyes, de reglamentos, se van a basar en qué? En un sistema de la moral, ¿no? Y de la ética. Por lo tanto, se define la ética como la ciencia del comportamiento moral. Entonces, hay conclusión que viene a ser la ética, es esa ciencia que está estudiando cómo se comportan las personas, pero desde el punto de vista de la moralidad. Entonces, espero que haya quedado claro en parte ese concepto de ética para poder avanzar un poquito más en nuestra clase. Y entonces vamos a ver algunos detalles más. Esto de la ética, señores, puede resultar un poco confuso, puede resultar un poco enredoso, pero vamos a ver que toma su tiempo entenderlo porque es parte ya de un componente más propiamente filosófico, por así decirlo. Entonces dice, ¿qué podemos entender por ética nosotros? Por ética nosotros vamos a entender que la ética ahí se formula y fundamenta filosóficamente juicios de valores y normas de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esa ética o qué hace esa ciencia llamada ética? Va a fundamentar filosóficamente juicios de valores. Ahora, ¿con eso a qué nos estamos refiriendo? Voy a poner un ejemplo claramente. Decimos entonces, cuando nosotros queremos actuar como profesionales, tomar alguna decisión profesional, ¿qué vamos a pensar primero nosotros siendo médicos, por ejemplo, en este caso, siendo promotores de salud? Vamos a evaluar primero interiormente si eso que vamos a hacer creemos que está dentro de lo correcto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a incurrir en alguna tendencia, por ejemplo, alguna vez podamos caer en algún acto de corrupción. Primero, no lo vamos a hacer directamente, sino va a haber todo un trasfondo ahí de pensamiento, de razonamiento, va a haber una parte de duda, de pensar si está bien, si está mal, qué va a pasar, qué desenlace, por qué haría esto, por qué no. Todo eso es parte del fundamento de juicio de valores, de la parte filosófica. ¿Y quién está detrás de todo eso? Está la ética, ¿no? Que es la ciencia del comportamiento. Por eso vamos a ver que cuando vemos las partes ya así un poco más críticas de la parte médica, la parte legal, etcétera, hablan mucho y dicen, no, tal profesional no es ético, no tiene ética. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de hacer juicios de valores.
no tiene esa capacidad de fundamentar filosóficamente. O sea, no hace todo ese trabajo de razonar, de pensar si eso es bueno, es malo, qué beneficios, qué consecuencias va a traer, ¿no? Entonces, viéndolo de esa manera, señores, vamos a ver que la ética va a ser muy importante a nivel de la vida profesional. En este caso, por ejemplo, que estamos tocando el tema de promoción de la salud, va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque justo al inicio de la clase les decía, si vamos a hacer lo que es la parte de promoción de la salud, toda esta labor, vamos a trabajar con personas, vamos a trabajar con seres humanos, estamos trabajando con personas que tienen problemas, que tienen realidades diferentes, que tengan algunas falencias, que tengan algunos errores y debilidades, y por ello tenemos que ser muy cuidadosos para tratar y manejar con ellos. Vamos a decir, tenemos que ser muy éticos, correctamente éticos para tratar de evitar cualquier inconveniente. Muy bien, entonces vamos a ver qué más nos dice, ¿no? Dice, con intención de orientar el ejercicio de la libertad de la persona hacia el bien de la vida humana considerada como un todo, ¿no? Como dice ese dicho, los derechos de una persona empiezan, los derechos de una persona van a empezar donde termina lo de los demás, quizá algo así, ¿no? Que vamos a ver que hay unos límites para ejercer nuestra libertad. Si bien nosotros tenemos libertad en cualquier plano o en todos los planos, de libertad de expresión, libertad de opinión, de prensa, etcétera, vamos a ver que nuestra libertad va a estar marcada por un límite que es donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, vamos a ver que por ahí, en ese lado, entendiéndolo, lo llevamos a la parte de la salud. Nosotros como promotores de la salud, voy a poner un mini caso ahí y digo, si una persona, la cual como promotor de la salud me está confiando un problema personal, algo que sea más íntimo, algo que sea más, digamos, un poco privado, ¿estaría bien yo divulgarlo directamente con los datos de la persona? Creo que simple lógica nos vamos dando cuenta que no es lo correcto, ¿no? ¿Y qué estamos aplicando ahí? Un juicio ético. Entonces dice, dirige la conducta hacia el bien perfecto o fin último de la persona, ¿no? ¿Qué va a dirigir la ética? La ética va a dirigir que todo vaya hacia un bien común, porque la ética lo que está buscando es eso, que todo se maneje en armonía, en una plenitud del desarrollo humano, del desarrollo de la persona. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a desarrollar o va a entenderse por ética, un desarrollo completo, continuo, al margen de todas las personas. La ética dice es un saber moral y no solo un saber acerca de la moral. Entonces, vamos a tener eso en cuenta, por favor, por la parte de la ética. Muy bien, entonces vamos a ver. Y ahora vamos a ver algunas diferencias para tratar de entrar ya más en materia, para tratar de, vamos a ver por ahí, diferenciar. Tengamos cuidado, seamos un poco más cuidadosos en esta parte. ¿Por qué? Yo les recomiendo que seamos un poco cuidadosos en diferenciar porque a veces cuando nosotros no separamos un poco los conceptos o a nivel teórico, por ejemplo, en esta rama que es la de promoción de la salud o en estos temas que tienen que ver con el manejo de personas, nosotros no podemos tener unos conceptos muy sólidos, muy juntos y el defecto ahí o el problema en qué va a venir. Que parte de la promoción de la salud, así como ustedes están llevando este pequeño curso, se refiere a promocionar la salud, a interactuar con personas. Y función de esa promoción, de esa interacción, ¿a qué se refiere? Se refiere a la parte de enseñar. Nosotros va a haber un punto donde vamos a llegar a educar, a enseñar, a transmitir conocimiento. Y en todo caso, si es que nosotros no tenemos un conocimiento correcto, un conjunto de conocimientos que sean sólidos, vamos a transmitir conocimientos de manera errónea. Por ello viene ahí la parte importante de que nosotros tenemos que tener muy buenos conceptos. No es necesario que sean los conceptos más rebuscados, pero vamos a ver que va a ser importante sí que sean los conceptos muy precisos. Entonces, fundamentándonos en ello, vamos a ver algunas dos diferencias entre ética y moral, que son las siguientes. Dice, ¿no? ¿Qué es la ética? Dice, la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar, ¿no? ¿Qué es la ética? La ética es la ciencia, la ética está por encima de la moral. ¿Por qué? ¿Qué es estudia? La ética estudia la moral, no es lo mismo. La ética, ¿qué hace? La ética lo que hace es estudiar, estudia el comportamiento, estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar, ¿no? Entonces, ¿qué es la ética? La ética es lo que me va a indicar qué es lo correcto. Entonces, si nosotros queremos hacer algo en salud, por ejemplo, le vamos a dar unos medicamentos a una persona o le vamos a recomendar a alguien, por ejemplo, cierto tratamiento, si fuéramos un personal de salud. Ahora, si yo sé que eso le puede causar daño,
¿Qué me indica la ética? Que debería evaluar si es que esa persona lo necesita, ¿no? Debería evaluar qué sería lo mejor para esa persona, no dárselo directamente. O quizás sería ético que, por ejemplo, yo en este caso le informe a la persona, que ella esté informada de las consecuencias. Entonces, por eso ahí vamos a hablar algunas palabras claves como estar informado, avisar, advertir. Vamos a tratar comunicar. Esas son palabritas claves que vamos a manejar del lado de la ética, ¿no? Entonces nos dice, es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Y por el otro lado, ¿qué viene a ser la moral? Si decimos que la ética estudia la ética va a determinar moralmente qué es bueno y malo, ahora nos vamos a la moral. Dice la moral es el conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligada a la ética. Muy bien, ¿qué va a ser esa moral? Va a ser el conjunto de normas de conducta y convivencia que está íntimamente ligada a quién? A la ética, ¿no? Por eso decimos, hay un sistema de moralidad, hay un sistema que va a manejar estos dos aspectos, que es la moral. ¿Y cuál es ese sistema o famoso sistema que está manejando la moral? Viene a ser la ética. Entonces, la moral, hay cosas que nos indican la moral. Y ahí, por ejemplo, a manera de que un dato interesante, vamos a decir, muchas veces la moral está, vamos a decir, marcada por algunos aspectos de la sociedad. Es decir, la sociedad muchas veces nos impone la moral y eso es algo a tener en cuenta, en consideración. Por ejemplo, hoy sabemos en algunos lugares, vamos a ver, en la vida humana, en la sociedad, hoy sabemos que, por ejemplo, es malo botar la basura, ¿no? Pero ¿quién nos ha enseñado eso? ¿Quién nos ha impuesto? La sociedad, que estamos viendo que hay un razonamiento de que contamina el medio ambiente, que es peligroso para la salud, que no es bueno. Y entonces nosotros naturalmente sabemos que es malo esa acción de votar, es una acción aprendida. Es una acción aprendida, ¿no? Por un sistema de creencias, en este caso es un aprendizaje positivo, que vamos a ver que no debemos de contaminar, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a diferenciar bien eso de ética y moral, por favor, para que no haya inconvenientes con ello. Pasamos a la siguiente parte. Y entonces, ahora que hemos hablado de la ética, hemos hablado de la moral, nos tocará hablar un poco acerca de la bioética, como estamos viendo ahí en la diapositiva. ¿Qué será la bioética? Y esa es parte importante también de la promoción de la salud, de las ciencias médicas y demás. Dice lo siguiente, la bioética va a ser la ética que va a estar aplicada al campo de las ciencias médicas, al campo de las ciencias de la vida, va a ser aplicada mayormente, vamos a decirle más directamente al campo de la salud, de la protección de la vida, ¿correcto? Porque cuando hablamos de ética es un amplio general, por ejemplo, vamos a decir, los abogados hablan de ética, los ingenieros, los docentes, etcétera, pero bioética, bio de vida, ética de ética propiamente, dice, para regular la conducta humana, en los aspectos relacionados con los actos que afectan la vida de las personas y el cuidado de la salud. Surge la bioética. Entonces, justamente y claramente como les estoy mencionando ahí, ¿no? ¿Qué va a ser esa famosa bioética? Va a ser esa ética, pero más aplicada al campo de la vida y de la protección de la salud, ¿no? Entonces, por eso es que cuando nosotros, si alguien de aquí es del área de la salud, ha llevado el curso, la asignatura de bioética, se refiere a que se refiere a eso más claramente, no a la protección de la vida directamente. Vamos a ver que se debe proteger la vida, se debe proteger ciertas condiciones, y eso es parte de lo que conocemos nosotros como bioética. Y luego dice, ¿no? La cual provee los principios para distinguir entre lo que debe ser o debe hacerse y lo que no debe ser o no debe hacerse. Muy bien. Entonces, eso va a ser importante, muy importante, jóvenes, señores, en este caso respecto a la bioética. Marcadamente, por favor, no nos olvidemos, la bioética es la ética aplicada al campo de la protección de la vida. Muy bien. Entonces, vemos por aquí abajo, nos dice otro siguiente concepto, dice, la bioética es una actividad analítica basada en El docente Anthony, no se le logra escuchar por ahí la conexión a internet, ¿no? Vamos a esperar un momentito. Por ahí se le fue el internet, pero seguramente va a regresar otra vez.
Sí, ¿no, estimada Sonia? No se le logra escuchar a nuestro docente, pero ya seguramente en breve va a volver su reconexión, ¿ya? También podemos probar, estimado maestro, tal vez apagando la cámara, porque a veces consume bastante, ¿no? Por ahí para que mejore la señal. Ujú. A ver, en un momento, ahí está. Ahora sí se A le ver, logra escuchar, me sí se parece. escucha, ¿no? Ya. A ver, sí se Sí, está ahora viendo, sí. por favor, me avisa que hay inconveniente. Ya, va a disculpar. Sí se está escuchando ahora sí, ¿no? Y aquí me está saliendo algún tipo de alerta. Ya. Sí está cambiando la diapositiva, por favor, ¿me confirma? Sí, sí está Sí, cambiando. ya. Muchas gracias. Ya, voy a continuar. Entonces, estamos diciendo que la bioética era parte de esa ética que es aplicada al campo de la salud, ¿no? Un poco diferenciando que era la ética de manera general, la bioética era una parte más aplicada a la parte de las ciencias médicas. Y entonces decíamos, habíamos diferenciado un poco, refrescando esa parte que quizás no se ha visto, estábamos diferenciando esto, ¿no? Primero, ¿qué era la ética? La ética es la ciencia que estudia el comportamiento correcto. Y la moral viene a ser ese conjunto de normas de conducta, de convivencia, es el sistema de creencias propiamente, ¿no? Decíamos, la moral está impuesta por la sociedad, es parte de lo que nosotros aprendemos qué es lo correcto, ¿no? Decíamos, uno puede botar la basura en la calle, no, eso sabemos que está mal, pero ¿quién nos ha enseñado que ello está mal o de dónde viene ello? De un aprendizaje continuo, ¿no? Durante muchos años se ha ido diciendo, está mal botar la basura, los papás a hijos y viceversa, es un aprendizaje positivo. Entonces, diferenciando ello ya correctamente, decíamos, la bioética era la ética aplicada al campo de las ciencias de la vida, las ciencias humanas. Entonces, oriente el trabajo en el ámbito de la salud. Muy bien, ahora vamos a ver un poco acerca de los principios éticos en la práctica de la promoción de la salud y, por qué no, de manera general en la práctica médica, ¿no? Ahora, ya hemos dicho ya que es la ética, es el conjunto del actuar correcto. Y entonces, ¿qué principios nosotros debemos tener con la parte ética? Y esto es un conjunto de valores nada más. Son 10 valores, algunos lo ponen como más, algunos lo ponen menos, pero vamos a ver que son 10 valores que nos van a indicar cierto actuar de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros que somos promotores de salud o estamos formándonos para ello, vamos a ver, debemos respetar el principio de beneficencia, ¿no? ¿A qué se referirá el principio de beneficencia? Viene de la palabra beneficio y estamos hablando de la atención o del trato con personas. ¿Qué debemos primar por medio de la beneficencia? El siempre buscar el beneficio del paciente, de la persona, en este caso la persona que se está atendiendo, acudiendo, nosotros dando ese auxilio, ¿no? Dar esa parte, el beneficio, más no para nosotros. Nosotros vamos a de alguna manera ser ese ente neutro, ese personal neutro que está buscando que otros obtengan un beneficio, en este caso sanitario. La parte de la equidad también, ser justos, ¿no? La parte de la equidad, ¿qué nos indica la equidad? La parte de la equidad es ser justo, ser equitativo, ¿no? Si nosotros en algún momento tenemos como agentes de salud que darle prioridad a un grupo de personas, vamos a priorizar a algunos sobre otro, vamos a tratar de no llegar a ese plan, ¿no? Sino ser un poco más equitativo, la parte de la autonomía también, las personas, nosotros, por ejemplo, podemos tratar de estimular alguna respuesta a una persona, eso no estaría bien, por ejemplo, desde la parte ética, ¿no? Todas las personas tienen autonomía de decisiones. Y es por eso que cuando hablamos de esta parte de la promoción de la salud, por ejemplo, pongo como una práctica, un ejemplo ahí, muchas veces se indica, ¿no? A las capacitaciones de agentes comunitarios o a la capacitación de agentes de salud que debemos respetar la autonomía, nos dicen. ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos una persona que vemos que está en una situación vulnerable, etcétera, de cualquier caso, nosotros le vamos a orientar a tomar las medidas. Vamos a ser esas personas que les van a indicar, dar apoyo, soporte, mas no pasar por la autonomía. Ellos son los que tienen que decidir si van a adquirir el servicio, van a acudir, van a recibir la ayuda. Nosotros informamos, apoyamos, damos soporte, pero se va a respetar la autonomía de la persona para tomar decisiones, ¿correcto? Vamos a ver la parte de la confidencialidad también. Lo que decía al inicio es muy importante. ¿Será ético divulgar datos? ¿Será ético divulgar la información? Creo que no, ¿no? Entonces, desde esa parte nosotros vamos a ser confidenciales. No vamos a caer en divulgar, en contar, en transmitir información que nos haya sido confiada de manera privada.
La parte del respeto, claramente, creo que ahí no debería haber más dudas. Es el respeto como ustedes lo conocen como valor único, como tal, respetar la parte de la dignidad, ¿no? Todas las personas tienen derecho a un trato digno, ¿no? Y ahí justo vemos una imagen que nos hace referencia a ello, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, si bien nosotros no, quizás no somos personal de atención directa, pero hacemos parte de la promoción de la salud, nosotros deberíamos ser las personas que tengan el mejor trato para con esas personas. Estamos dando soporte a una población muy vulnerable, a personas que necesitan apoyo. Entonces, por esa parte, vamos a respetar mucho la dignidad humana, la dignidad de la persona, en la parte de darles un trato coherente, ¿no? Quizás si es una persona de la tercera edad, no le podemos también tratar de ser un poco rígidos o indicarles o tratar de exigir que entiendan, sino darles esa comprensión. Muy bien, ser solidarios como tal, apoyar, ser honestos, la honestidad también es un principio ético muy importante, hablar con la veracidad, ¿no? Quizás ahí lo pongo de ejemplo. Si vamos a prometer algo en la parte del servicio asistencial o la parte de promotor de la salud, no tratar de salir de nuestras funciones como tal. ¿Qué son los promotores de salud? Son personas, ya lo hemos visto, al inicio están promovidas por el Ministerio de Salud, van a tener algún tipo de función, trabajo, rol, empleo, cargo, pero sobre todo vamos a tener una serie de funciones que vamos a cumplir, dentro de las cuales tenemos que ser sinceros y honestos en lo que estamos habilitados a hacer. Ser lealtad y justicia también finalmente, ¿no? Entonces son 10 principios éticos muy interesantes a tomar en cuenta que se deben de practicar, se deben tratar de llevar a la práctica real, señores, para que esto sea productivo. Entonces, ¿cómo se van a aplicar estos principios éticos? Vamos a hacer un poco de su aplicación y dice lo siguiente. En la práctica de la promoción de la salud se incluyen de forma primordial los principios éticos nos dice lo siguiente, ¿no? De todos esos 10 que hemos visto en la lista, ¿cuáles van a ser los más usados, los mayormente usados o los más reconocidos? Entonces, los 10 son en general, o pueden haber unos más quizás, pero los que nosotros vamos a llevar a la práctica en la promoción de la salud, en este caso, vamos a ver qué es la beneficencia, ¿no? Somos promotores de salud, creo que tenemos que tratar de buscar el máximo beneficio para los pacientes. Esa va a ser nuestra función primordial, darles ese beneficio, apoyarlos a que ellos puedan acceder a un mejor sistema, a un mejor servicio, una mejor atención, ser ese puente de comunicación. Vamos a ver la parte de la autonomía. En este caso, como promotores de salud, ¿podemos tomar rol sobre la autonomía de la persona? Claramente no. Vamos a respetar muy marcadamente la autonomía de esas personas. Esas personas tienen derecho a elegir y elegir sus decisiones de manera propia. Vamos a ver la parte de la justicia, ser justos en el trato, ser justos o tratar de buscar una justicia también y la equidad, ¿no? Entonces van a ser 4 factores o 4 ejes claves que nos van a regir a nosotros en nuestras funciones como personal de promoción de la salud. Por el lado derecho, vamos a ver lo siguiente, dice, ¿no? Para hacer accesibles los servicios de salud, y en este caso también aquí nos menciona, por ejemplo, al cuidado de la enfermería, que es una parte también muy ligada a la promoción de la salud, sin ningún tipo de discriminación, ¿qué debemos de respetar o qué debemos de mantener? Vamos a ver entonces aquí, voy a agrandarlo un poquito mejor para que se vea. Y entonces dice lo siguiente, ¿no? Dice, la ética en la intervención social. Lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué viene a hacer? Indirectamente, lo que nosotros hacemos como promoción de la salud o como promotores es una intervención social, si se dan cuenta, porque nosotros no estamos haciendo atención médica directa. Quizás estamos muy relacionados a la parte promotor de salud, dice, ¿no? Parte de salud, pero no hacemos atención médica directa. Lo que estamos haciendo es promover, dar algún tipo de información, ser unos capacitadores, mejor dicho. Esa sería la palabra más adecuada. Ser capacitadores, ser instructores, educadores en esta área. Entonces, vamos a estar dentro de lo que es la ética de la intervención social, porque estamos haciendo una intervención social. Eso es la función más claramente. Y para ello vamos a ver que vamos a manejarnos en estos 4 aspectos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es desde 1948, es una carta, es una declaración que indican todos los derechos que va a tener un ser humano como tal, a nivel mundial, ¿no? Los famosos derechos humanos, que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la vivienda, a una protección, a una alimentación, a un buen trato justo, etcétera, 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 que nosotros vamos a conocer como los derechos humanos. Luego vamos por la parte izquierda, dice, ¿no? Los principios del servicio social según las Naciones Unidas. Es otra carta
quizás ahí, por ahí más allá está el link, pero vamos a ver que también se trata acerca de ello. El principio de servicio social, según las Naciones Unidas, nos indica de la misma forma varios aspectos a tener en cuenta para tratar a gente. Códigos deontológicos aplicando la deontología va a ser un sinónimo de la ética, ¿no? Ética y deontología, por eso le hice. Va a ser un sinónimo que va a estar muy relacionado, y las leyes, servicios sociales y demás que son normativas ya vigentes. Entonces, no olvidemos ello, por favor. Nosotros lo que estamos haciendo también está considerado como una intervención social. Muy bien. Y vamos a irnos un poco a ver algunos aspectos interesantes, algunos aspectos muy importantes acerca de esto de la ética, pero ya a nivel internacional, para tratar de comparar un poco, de aprender un poco, de revisar a nivel internacional cómo se está manejando esto. Como siempre les venía diciendo desde la primera clase, todo esto que estamos viendo nosotros no es algo que sea nuevo en nivel de nuestra localidad, de nuestro país, etcétera, sino es algo que se ha ido derivando, que se va trayendo de otro lugar, que es un aprendizaje que va evolucionando y llegando aquí. Entonces vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud, el máximo ente protector de la salud a nivel mundial, conocido como OMS, tiene un lema. Vamos a ver cuál es ese lema de la Organización Mundial de la Salud. Dice, trato humanizado a la persona sana y a la persona enferma, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender eso? Que el trato humanizado, ¿qué es la humanización? Primero empezamos por eso, a ver, con calma. La parte de la humanización nos dice, ¿no? Es un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encauzada hacia la transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida, ¿no? Mucho hemos escuchado hablar quizás en películas, en series, en la televisión, en internet, dice, es que humanizado o está humanizado, quiere un trato humanitario. De ahí viene esa palabrita, que se trata acerca de tener un trato adecuado para las personas, un trato adecuado de comunicación, de apoyo mutuo entre las personas, ¿no? ¿Qué viene la humanización? La humanización, como vemos en la figurita, viene de humanidad. La humanidad como un grupo colectivo de personas que se van a apoyar entre ellas, que va a haber un proceso de comunicación entre las personas. A eso se refiere humano, ¿no? Es algo que hoy en día es algo, vamos a decirlo así, un poco más soñador, algo que no se logra en su totalidad, pero es lo adecuado que está buscando este organismo internacional que nos recomienda, la famosa OMS, nos dice, ¿no? ¿Qué es la humanización? Es la comunicación y apoyo mutuo entre las personas. Entonces, con el lema, ¿qué nos está tratando de decir? Dice, tratemos de ser humanizados con la persona sana y la persona enferma, ¿no? Entonces, en estos dos polos opuestos que tiene la persona sana y la persona de a pie, nosotros, por ejemplo, las personas que están bien de salud, que no tienen personas sanas, ser humanizados con ellos y humanizados con las personas enfermas por igual. Entonces, tratar de tener este mismo trato de manera colectiva, ¿no? Nos da una pequeña recomendación acerca del trato y vamos a ver por qué. Empecemos por aquí. Dice entonces, como habíamos dicho, la humanización es un principio ético también. El principio de humanización. Dice lo siguiente, la humanización de la salud tiene un referente ético que marca alineamientos, procesos de gestión institucional y logra más espacio en la transversalidad y en la estrategia administrativa, ¿no? Y ahora, eso ya no tiene nada que ver con la comunicación, con lo que hemos visto. Vamos a analizarlo un poco más. ¿Por qué? Sí tiene mucha relación. Porque cuando hablamos de humanización hace un momento, decíamos que la humanización era esa comunicación colectiva, era esa parte de comunicar en grupo, en bloque. Y entonces decimos, ahora nos está diciendo la humanización en el sector administrativo, en la parte administrativa, ¿qué se refiere? A que en ese sistema también deberíamos llevarlo a la práctica. En la parte administrativa, en las instituciones hospitalarias prestadoras de salud, tiene que haber un principio de humanización. Tiene que haber un principio de trato justo, de trato coherente con los pacientes y con las personas y con el personal, para que de esta manera se entienda como un sistema colectivo. Muy bien. Entonces dice, articular lo humano y lo profesional, las distintas especialidades, lo técnico y lo científico, junto a las mejores actitudes, ¿no? Y esto es un criterio quizás un poco a comentarlo, me da motivo a comentar, a hacer un comentario. Muchas veces se considera o se valora mucho a la persona por la parte técnica profesional. Quizás es que el mismo sistema nos ha adaptado a tener ese tipo de valoración,
que se valora mucho por la parte científica, la parte tecnológica, la parte, vamos a decir, de capacitación profesional, pero se deja de lado la parte humana. Y eso es algo que quizás ahora se lo pongo como comentario a ustedes, señores, es algo que se tiene que empezar a repensar, ¿no? Hoy en día algunas instituciones, algunos lugares, etcétera, le están dando un poquito más de valor agregado a la parte humana de la persona, porque ya no entendemos a las personas como meros robots, sino estamos entendiendo a la persona como una persona también con problemas, con cualidades, con debilidades, quizás con algunos defectos, porque somos seres humanos y vamos a tender a tener muchas cosas más allá de lo profesional, ¿no? Por eso hoy en día ya no se está considerando tanto esta parte puramente profesional, sino que se le da un valor a la persona humana como tal. Y entonces, bajo esa idea o aterrizando un poquito lo que estábamos mencionando, podemos decir que este principio de humanización nos refiere a eso. Nos está invitando un poco a pensar, a razonar, a ver cómo es que ahora en la parte de la promoción de la salud, ahora en la parte médica, se tiene que considerar ello, ser humanizados con los pacientes, ser humanizados con nosotros y con el sistema, ¿no? Como nos dice ese párrafo que he subrayado, tratar de articular lo humano, lo profesional, lo técnico, lo científico, junto con las actitudes y la experiencia humana. Dice, ¿no? Al final, ¿para qué? Para lograr el objetivo final que va a ser cuidar la salud, respetar la dignidad humana, dignificar y humanizar al personal administrativo junto a la persona vulnerable, ¿no? Entonces, para eso es que se está realizando todo ello, para tratar de llegar al punto final que es la persona como tal. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la siguiente parte y un poquito para entrar más a idea, ¿qué es ese cuidado humanizado que estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de humanizar, y ahora lo vamos a llevar a la práctica, ¿cuándo nosotros estamos aplicando un cuidado humanizado o mejor dicho, un trato humanizado? Y es algo que nosotros vamos a llevarlo a la práctica como promotores de salud. Ustedes van a ser promotores de salud, ya les he comentado un poco las funciones, van a educar, van a capacitar, van a tratar, van a motivar, van a promocionar la salud. ¿Y cómo van a hacerlo? No confundir y no solamente ir a comentar, ir a capacitar, porque eso no es la función de un promotor de salud. La función de un promotor de salud abarca también lo que voy a mostrarles aquí. Y parte de esto nos indica alguna serie de cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, cuidado humanizado será, por ejemplo, comprender, ¿no? Vamos a poner ahí sobre la mesa, decimos, cuidado humanizado es comprender. ¿Comprender una persona es tener un trato humanizado? Claro que sí, ¿no? La parte de atender, tener una atención sobre la persona, una atención plena, va a dar a la persona que se abra, que esa persona pueda comentarnos, pueda aperturarse, nos va a dar más información a recolectar como promotor de salud. Centrarse en la persona, tener una escucha activa, como estamos viendo aquí, mirar, presentarse, personalizar, todas estas cualidades que estamos viendo aquí del cuidado humanizado. ¿Para qué nos sirven a final de cuentas? Nos van a servir para nosotros tener un conjunto de herramientas muy valiosas a través de las cuales las personas tengan un poco más de apertura. Porque vamos a ver que nosotros como promotores de salud, que así se llama el curso, no vamos a tener otra herramienta más que nuestro trato humanizado y la capacidad para hablar, ¿no? Entonces, por ello es que en el transcurso de este pequeño curso hemos dado algunas herramientas para ello. Hemos hablado un poco del liderazgo, un poco del líder, de las jefaturas, un poco de fines teóricos, etcétera. Y ahora estamos dándole ese concepto ético para complementar su formación y ir viendo cómo debemos darnos ese margen de ser éticos, de tratar a los demás. Entonces, para cerrar esta idea, no olvidemos, por favor, que es un cuidado humanizado, es el conjunto de herramientas o conjunto de cualidades para tener un buen trato con los demás, ¿no? Comprender, atender, centrarse, escuchar, mirar, presentarse, personalizar. Muchas veces la parte inclusive del saludo va a ser muy importante porque está científicamente comprobado y está la parte socialmente evaluado que nosotros si tenemos un saludo sólido, un saludo muy afectivo, muy agradable, ya tenemos más del 30% de cercanía a la persona. ¿Correcto? Entonces, eso respecto al trato humanizado, por favor. Y ahora, algunas claves también de la misma manera para mencionar algunas cosas. Aquí ponemos un ejemplo. Vamos a llevarlo a la práctica, ¿no?
En este caso estamos viendo un paciente con cáncer, por ejemplo. Estamos poniéndonos en el ejemplo más duro y en el ejemplo más complicado de manejar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos que tratar con un paciente con cáncer, lo estoy poniendo ahí un caso extremo. ¿Cómo es un paciente con cáncer? Un paciente con cáncer es una persona que está totalmente debilitada por su enfermedad. Es una persona que aparte de estar totalmente debilitada por su enfermedad, también está en una situación muy deprimida, porque está en una incertidumbre total respecto al desarrollo de su vida. Entonces, este pacientito con cáncer va a ser un paciente sumamente delicado. Va a ser un paciente que hay que manejarlo con pinzas, que hay que tener un trato sumamente cuidadoso. Y para ello, ahí vamos a manejar a la herramienta de la humanización como clave, ¿no? Y entonces estamos viendo por ahí algunas recomendaciones de esta humanización que nos indica lo siguiente. Dice, nosotros como promotores de salud o como vamos a ponerse en el caso a ver que vamos a tratar con ese paciente. Lo primero es la seguridad del paciente, ¿no? En cualquier caso que nosotros queramos intervenir socialmente, como asistente social, como personal médico, etcétera, la prioridad es la seguridad. Es una persona que está muy delicada, que está muy propensa, que está muy sensible. Su primer punto va a ser su seguridad. Luego vamos a ver mejoramiento continuo de los procesos. Yo creo que esto más se refiere a la parte médica, a la parte asistencial, al manejo del dolor, por ejemplo, para este caso el personal que trabaje directamente con esa persona, quizás no va a ser nosotros, no somos, pero solamente por conocerlo, el manejo del dolor va a ser clave de su organización también, ¿no? Pero lo que nosotros sí vamos a intervenir va a ser, por ejemplo, en la calidez del trato. Y decíamos, ¿no? Quizás nos toque ser ese agente comunitario, ese promotor social, ese asistente social de trabajar con estas personas y vamos a ver que humanizar en ellos la clave va a ser la calidez, ¿no? Quizás sean personas que estén muy deprimidas, que estén con el estado muy bajo o algunos problemas y la calidez va a ser muy importante, ¿no? Va a ser un factor que va a cambiar las cosas, quizás hasta nos va a durar, va a agarrar más confianza con nosotros la persona. Luego tenemos la comunicación asertiva, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con la comunicación asertiva? A la parte de nosotros tener mucho tino para hablar con ellos. Muchas veces hay algunas palabras que no deberíamos tratar de no usar, palabras que evoquen quizás la parte de muerte, cosas más, desenlaces fatales, no ser negativos, como se dice de manera coloquial, y también la información, ¿no? Manejar una información muy sólida, etcétera, para poder darle un buen sustento a las preguntas de estas personas. Entonces, esto como ejemplo de la parte de la clave de humanización, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a ver, pero muchas veces esto no es totalmente aplicado o a veces no es totalmente que esto vaya a pasar. Lo que estamos aprendiendo nosotros acerca de la humanización, de la parte de la ética y demás, es lo que nosotros ahora vamos a tratar de poner ese grano de arena para tratar un poco de mejorar, de complementar. Pero si nos vamos a la parte clínica, en la realidad del sistema de salud, nos vamos a dar cuenta que esto no es algo que se esté llevando a cabo, que aquí hay un problema por el cual tratar, por el cual mejorar. Y parte de ello nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y ustedes seguro lo han visto cuando han estado en esta parte de la época de la pandemia del COVID. Esto ha desnudado muchas realidades acerca de la pobreza del sistema de la salud o de las falencias lamentables de nuestro sistema, no solamente aquí en Perú, sino en muchos países de América Latina. Y podemos ver, por ejemplo, aquí una imagen que he puesto a la derecha, que es de la época de pandemia. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, en los noticieros, esto era algo muy frecuente de ver, ¿no? ¿Qué pasaba en la época de la pandemia? Personas en camillas, en camas así momentáneas, en camas improvisadas, estaban en los pisos, estaban en los pabellones, hasta cerca de los baños, en lugares no adecuados para pacientes, que estaban con bandejas sucias, con cosas que no es un trato digno humano. Y esto es parte de algo que se llama la deshumanización de la asistencia clínica, ¿no? Y entonces vamos a ver que a veces, como en el caso de la pandemia, puede ocurrir que haya situaciones de emergencia, que quizás esto ya haya sido por un descontrol, por una emergencia, por algo que es fortuito, algo que nos ha agarrado en la situación desprevenidos. Pero hoy en día, cuando hablamos de que ya pasó la pandemia, estamos en una época ya posterior y no podemos permitir cosas como estas y a nosotros como promotores de la salud nos lleva a reflexionar, a tratar de manejar lo que hemos dicho al inicio de la clase, la ética y la moral, para tratar de remediar, de buscar una salida o de sugerir cambios en nuestro entorno cercano. Entonces vamos a analizar un poquito haciendo un análisis práctico
Vamos a ver un poco, suena de manera muy dura, pero vamos a ver al hospital como una estructura deshumanizada, ¿no? Muchas veces el hospital, el sistema este rígido hospitalario, va a ser asimismo una estructura deshumanizada. Va a tener muchas falencias porque no se está dando prioridad a la parte humanización y vemos lo siguiente, ¿no? Despersonalización, decimos, ¿no? La cosificación, la infantilización, la pérdida de dignidad. A veces mucho esto se refiere a la parte del sistema médico, la parte asistencial. No en todos los casos hay excepciones buenas y malas, pero vamos a ver que generalmente a veces hoy en día no está habiendo un trato adecuado, ¿no? Y es como nosotros como promotores de hacer ver estas situaciones, hacer visibles estos problemas. La humanización como actos aislados, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Lo que nosotros estamos hablando de humanizar, de priorizar, de dar algún tipo de valor a la persona humana es algo muy aislado, es algo que no se considera tanto hoy en día. Dice, variabilidad de las personas que tratan al enfermo, ¿no? ¿Y esto a qué se refiere? Muchas veces, a veces la persona o el paciente, lo ideal, por ejemplo, en el sistema de salud o lo que hacen otros países es que hay un sistema que tiene un orden determinado, que el paciente va a ir y se va a tratar y, por ejemplo, va a haber alguien que lleva el registro, alguien que está haciendo la supervisión y generalmente una persona que lleva el caso, como así decirlo. Pero aquí cuando vemos variabilidad de las personas que tratan, viene un médico, viene una enfermera, cambia, rota, hay una rotativa de turnos y lamentablemente muchas veces los médicos y las enfermeras no tienen la culpa, dicho sea de paso, si no es el sistema que no tiene un orden, una estructura para llevar el trato de los pacientes. Muy bien. Luego vemos ahí en la parte de la finalidad de lucro. Cuando hablamos de la finalidad de lucro, ¿a qué nos referimos? Que estamos viendo ahí un dilema, ¿no? Entre la medicina pública y la privada. Muchas veces, a veces tenemos ese concepto o esa confusión o pensamos, ¿no? No voy a ir a un hospital público porque no me van a atender bien, pero prefiero irme a una clínica privada. Y a veces esto no es del todo cierto. Hay muchas clínicas privadas, por muy costosas que sean, que no tienen una atención adecuada. Y lo podemos ver en las noticias, en las negligencias médicas, en algunos reportes que vamos a ver ahí lamentables y entonces ahí va a haber un dilema continuo, ¿no? Que es algo que no debería ser así. Por ejemplo, yo propongo y les digo una idea, no necesariamente la salud pública tiene que ser mala, más bien la salud pública debería ser de la más alta calidad que hay. Y la parte privada no debería ser mala igual, sino debería ser una parte con igual a lo que comentaba, con unos sistemas de calidad muy altos, de manera que la parte privada sea la opción a la parte pública, dicho sea de paso, por no hay tiempo, quizás no puedo hacer colas, no puedo atenderme, soy una persona ocupada, me voy a la parte privada, ¿no? Y tratar de manejarlo de esa manera, así, o mol. Seguimos luego, discriminación de los pacientes. ¿Habrá casos de discriminación, por ejemplo? Sí van a haber casos de discriminación, ¿no? Discriminación étnica, racial, económica, socioeconómica, cultural. Los ensayos clínicos tienen los criterios técnicos y éticos exigibles. O esto en nuestro país no se habla mucho y capaz no es algo tan común, pero en algunos países, inclusive menos desarrollados que nosotros, sí se hace lo que se llaman ensayos clínicos, ¿no? Que es la parte de la investigación médica, que a veces, por ejemplo, hay pacientes que tienen ciertas enfermedades, que no pueden tener acceso económico a algunas medicinas, y les dicen, por ejemplo, no estén bajo su aprobación, bajo un consentimiento se le va a administrar un tratamiento, pero es experimental, entonces no sabemos lo que va a suceder. Si usted lo aprueba, lo podemos intentar. Es la parte de los ensayos clínicos, ¿no? Atención diferente técnica y humana en las diferentes, atención diferente técnica y humana en las distintas del tratamiento, del la común ver en los hospitales, centros de salud, que no se está valorando tanto la parte ética, que no se tiene tanto conocimiento, es algo muy aislado. Siguiente, incompetencia diluida en pseudohumanidad, silencios y encubrimientos, ¿no? A veces es lamentable, es un poco triste hablar de este tema, pero cuando hablamos de la parte de silencios y encubrimientos, nos referimos que a veces no solo en la medicina, sino en muchas áreas del conocimiento, en áreas profesionales, se incurren en negligencias y aparte, por ejemplo, los grupos ahí de profesionales que no son del todo éticos van a tratar de encubrir algunos problemas para que no se haga mayor visibilidad. Es algo que no se debería. Y entonces, los cuatro principios fundamentales que nosotros debemos manejar. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros, por ejemplo, a nivel de promoción de la salud?
Un promotor de la salud, como dice el nombre, es algo que promueve la salud, que educa, que concientiza, que transmite información. Y ahora, ¿cuáles deberían ser nuestros 4 principios en los cuales nosotros vamos a manejar? Y ahí justo como principio principal, lo he puesto arriba, vamos a la primera parte. El principio fundamental de la salud va a ser promover la salud, ¿no? Esa va a ser la mejor cura para cualquier problema del sistema de salud. Ya que estamos hablando de los hospitales, de la parte médica, de la parte asistencial, de la parte clínica, el primer principio va a ser promover la salud. Porque promoviendo la salud, o en este caso dando información acerca de la salud, vamos a evitar que quizás muchas personas que nos escuchen, que tengan acceso a nuestra información, puedan evitar muchos problemas de salud. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de la selva, acerca del dengue, hacemos promoción sobre la malaria, sobre cómo cuidarnos del Zika, etcétera, estamos previniendo, estamos salvando a muchas personas. Y eso mismo se va al siguiente punto que nos dice prevenir las enfermedades, ¿no? Si prevenimos las enfermedades, ¿qué estamos haciendo? Estamos previniendo de la misma forma. Esto ya los médicos harán la prevención, ¿no? El diagnóstico, el tamizaje, algunas pruebas de descarte, es la parte de la prevención. Restaurar la salud. Si ya hicimos la promoción de la salud, ya se previnieron las enfermedades, pero aún así llegan pacientes, hay problemas, ¿qué deberíamos hacer? Directamente actuar sobre el problema. Ahí sí se viene el caso de la parte E, restaurar la salud. Y por último, aliviar el sufrimiento. No, no todo es restaurar la salud, no todo es la parte del tratamiento. Hay personas que, por ejemplo, se está llevando un tratamiento, pero ese tratamiento es doloroso. Entonces, ¿deberíamos dejarlos someterse a un sufrimiento intensivo? Creo que no, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer es aliviar el sufrimiento, tratar de aliviar, tratar de aminorar, tratar de no permitir que pase esta situación. Aliviar el sufrimiento, ¿correcto? Cool. Vamos a ver por aquí entonces una pequeña imagen a manera de recuerdo de qué es lo que deberíamos tener nosotros en cuenta. En esta pequeña gráfica, por ejemplo, vamos a ver, y nos están indicando los 5 pilares que debemos tener en consideración para promover la salud, para ser promotores de salud. Ya hemos hablado algunas de estas y vamos a ver por aquí, ¿no? La humanización, dice. Ya hemos hablado, ¿qué es humanizar? Es la comunicación colectiva, buscar un bien común en conjunto, tratar de llevar a cabo una práctica sinérgica, ¿no? Humanizar al sistema de salud, humanizar a los médicos, humanizar a los promotores, humanizar a todas las personas que trabajan, en este caso, con trato humano. La parte del compromiso con la excelencia también va a ser esencial. Si nosotros no estamos comprometidos con la excelencia, si nosotros no tenemos un compromiso con que las cosas marchen bien, marcharán bien las cosas, lamentablemente no van a poder marchar bien, ¿no? Porque eso va a ser parte de nuestro compromiso con la excelencia. Por ejemplo, hoy día, haciendo mención a nuestro caso, estamos capacitándonos esta hora, que podría ser una hora quizás más de descanso, de relajo para ustedes, quizás podrían estar haciendo otra actividad, pero ¿qué están haciendo ustedes? Están comprometidos con su excelencia profesional, ¿no? ¿Qué es lo que están llevando a cabo ahora? Están tratando de adquirir nuevo conocimiento que les va a servir y les va a poner un poco más por encima profesionalmente, quizás darle algunas oportunidades de excelencia académica. Vamos a la parte de la seguridad, ¿no? En el caso de la seguridad que estamos viendo, la parte de tratar de siempre poner por encima la seguridad del paciente, la seguridad de las personas, la ética y honestidad de la misma forma, trabajo en equipo y la humanización, ¿no? Son cosas ahí muy importantes que nosotros vamos a ver en este caso. Entonces vamos a tener en cuenta algunos aspectos más. Ahora les voy a dar algunas recomendaciones. Vamos a pasar también a ver algunos ejemplos y recomendaciones, ¿no? Decíamos entonces, esto más para la parte médica, pero igual nosotros como promotores de la salud también vamos a estar por ahí poquito viendo algunos detalles, dice, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un paciente, dice, seguridad del paciente. Según lo que ya hemos visto y hemos ya aprendido hasta ahora, ¿qué es lo que se debería hacer respecto a la seguridad del paciente? Principio de la beneficencia, dijimos, ¿no? ¿Qué es la beneficencia? Buscar el máximo beneficio del paciente o de la persona que estamos acudiendo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dice, reducción del riesgo de daño innecesario, ¿no? Asociado a la atención sanitaria es un mínimo aceptado. ¿A qué nos referimos con eso? Que el paciente tiene que estar expuesto al menor riesgo posible. Entonces, nosotros como promotores de la salud, ahí es donde vamos a entrar a tallar en la parte de los riesgos de vulnerabilidad, ¿no?
Entonces nosotros nos vamos a alarmar, nos vamos a preocupar o vamos a estar atentos a cualquier situación que pueda generar un malestar sanitario en el paciente. Por ejemplo, eres un promotor de salud de tal lugar, eres un médico, obstetra, administrador, lo que fuera, pero desempeña el rol de promotor y estás viendo que hay casos de personas que se están enfermando de neumonía porque están viviendo en zonas muy alejadas a la ciudad y que tienen casas que no soportan la temperatura. Sería un punto importante a dar una sugerencia, a recomendar, a indicar un apoyo, a acudirlos. Muy bien, eso respecto a la seguridad. Y segundo, vamos a la parte del daño asociado a la atención sanitaria, ¿no? Entonces, ahora ya en la atención misma, lo primero era la seguridad general, pero ahora que estamos viendo ya la parte de la atención sanitaria, ¿qué derivaremos? ¿Qué vamos a derivar? ¿Qué vamos a observar? Que en cuanto a las medidas o planes dados por los médicos o por el personal de salud, no debería haber algún tipo de riesgo asociado a estos planes. O sea, la atención sanitaria no debería de haber en estos casos. Muy bien. Entonces, algunos aspectos finales a considerar de esta parte ya para, estamos haciendo mucho énfasis en esto, porque es la parte más de trato con las personas, ¿no? Entonces, quizás, a ver, vamos a ver. Esto es un enfoque, por ejemplo, para un personal médico, pero para nosotros lo vamos a adaptar, lo vamos a adecuar, porque hay unas cosas que van a ser muy relacionadas de la ética médica y la ética en la promoción de la salud, ¿no? Entonces, por aquí yo voy a identificar lo que nosotros vamos a mencionar. Identificación del paciente. ¿Nosotros vamos a manejar eso? Claro que sí, porque nosotros vamos a trabajar con personas, vamos a trabajar con agentes o personas a las cuales vamos a dar soporte a nivel de promoción de la salud, un soporte asistencial, un soporte, vamos a decir, psicológico, de apoyo, de motivación, de educación, y va a identificar primero las características del paciente: condición socioeconómica, nivel cultural, nivel de comprensión, nivel de entendimiento, analizar a nuestro objeto de estudio, al paciente, para tratar de adecuarnos y darle el mejor trato posible, ¿no? Quizás muchas veces cuando ya lo veamos en la práctica nos vamos a dar cuenta, no será el mismo modo de comunicar para una persona que sea mayor de edad, una persona en la tercera edad, que hay que tener mucha paciencia, mucha disposición, que quizás el modo de comunicar para una persona joven, económicamente activa, ¿no? Probablemente la persona de la tercera edad va a requerir una atención más específica, va a requerir una comunicación más delicada, más calmada, con más seguridad, con más empatía, y un joven quizás económicamente activo va a requerir quizás unas recomendaciones, unas sugerencias, va a entender de manera más objetiva el mensaje o lo que nosotros estemos queriendo brindar, ¿no? Segundo punto, la comunicación clara en este caso. Para la comunicación clara, ¿nosotros lo vamos a manejar? Claro que sí, también, porque hemos dicho que somos parte de la gente que va a transmitir, que va a comunicar. Nuestra función principal va a ser ella, llegar al paciente. Luego vamos a ver por aquí, esto aquí es parte médica, no nos va a competir esta parte, porque esto es ya parte del tratamiento que lo va a hacer la persona, el personal de salud, no es nuestra competencia. Sin embargo, por aquí vamos a ver para la parte final que sí vamos a entrar a tallar en estos aspectos, ¿no? El clima de seguridad. Esto sí nos va a competir, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos tratando con personas y entonces vamos a ver dentro de ello aplicar un clima de seguridad. ¿Será parte de nuestra competencia? Creo que sí, ¿no? Porque nosotros vamos a tratar con personas. Muchas veces como parte de la promoción de la salud, quizás vamos a tener la posibilidad o la función de tratar de apoyar a que una persona tramite el CIF, por ejemplo. Pongo un ejemplo. Hay muchas personas hoy en día que no tienen el seguro integral de salud, lo que es el famoso CIF. Hoy en día hay una ley que dice que se llama el famoso CIF para todos. Ahora hoy en día todos tenemos CIF naturalmente. Todas las personas, todo peruano, nacionalizado, residente en Perú tiene un CIF. Pero este CIS a veces por la parte burocrática, administrativa, vamos a decirle así, no está activo, a veces tiene unos problemas de, vamos a decir, de registro, etcétera. Va a tener que, por así decirlo, activarse o ir a tramitar ese pequeño formato. Y para ello vamos a acompañar al paciente, vamos a guiarle en ese proceso. Entonces, para esta parte vamos a tener que generar un clima de seguridad, claramente que sí, para que la persona pueda confiar en nosotros, siempre en cuando respetando el principio de la autonomía, ¿no? ¿Qué dijimos acerca del principio de la autonomía? Es ese principio en la que la persona tiene la decisión de manera autónoma, propia. Nosotros no podemos obligarle,
no podemos indicarle, no podemos insistir. Lo más que podemos es tratar de favorecer, de educar, quizás de dar una guía, algún consejo, y si lo toma, ahí podemos acudir. Si nos permite y dice, ¿sabe qué? Por favor, ¿puede usted ayudarme? Totalmente de acuerdo. Pero mientras no pasar la barrera de la autonomía. Por favor, hacer partícipe al paciente en la toma de decisiones, lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una guía, alguna colaboración, algún apoyo, siempre bajo el consentimiento informado del paciente. El paciente es el que da la última palabra, la decisión, y él la va a tomar. Nosotros tenemos que hacerlo partícipe de ello, ¿correcto? Vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, vamos a ver que algunas entidades, hoy en día, estoy poniendo un pequeño ejemplo ahí, están apegándose o aplicando a una ley del código de ética de la función pública. Hoy en día hay algo que se le conoce como código de ética de la función pública. Terminando esto, ustedes si desean, tienen más curiosidad, pueden googlearlo, pueden buscarlo. Y es como una serie o conjunto de leyes o de principios generales. Es una ley, pero vamos a decir que tiene una especie de indicaciones acerca de cómo debe manejarse la función pública. Entonces, ¿a qué nos referimos con la función pública? Toda la función que está teniendo el sistema administrativo. ¿Y por qué estamos tocando esto si es la parte de promoción de salud? Porque el sistema de la salud es un sistema público. También está regido, también está indicado bajo estas leyes de la función pública. Entonces también le va a afectar esto que estamos viendo aquí, que es la ley de código de ética de la función pública, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos principios según el código de ley de la función pública? Hablan acerca de el respeto, lo mismo que lo hemos estado diciendo solamente para remarcar que esto es una ley. Decimos entonces, habla acerca del respeto, de la eficiencia, de la idoneidad, pero acá como estamos hablando de la parte administrativa, está más centrado a la parte del sistema, de la parte burocrática. ¿Cómo debe ser la función pública? Debe haber respeto en el trato, ¿no? Es un sistema. Tiene que haber eficiencia. No puede ser un hospital que sea ineficiente. Ético es que hay eficiencia. Ético es que haya idoneidad, que el personal que trabaja ahí sea idóneo. ¿A qué nos referimos con eso? Que las personas que estén ahí estén capacitadas para su rol. Que el sistema sea veraz, que sea legal, que sea correcto, que sea verdadero. Vamos a ver también que tiene que haber lealtad y obediencia, ¿no? Que el sistema tiene que ser leal, que tiene que ser un sistema que vaya en beneficio de los usuarios, que tiene que haber justicia y equidad y lealtad al Estado de Derecho. Entonces, estos van a ser los principios que se contemplan en esta ley de la función pública. Muy bien. Luego seguimos, la calidad se mide a través de la satisfacción de las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de la calidad, vamos a ver un poco acerca ya de la ética, vamos a tocar de manera sucinta, de manera breve, este pequeño temita. Y entonces vamos a ver que ahora, si nosotros vamos a hablar ya de la parte de ética, de la parte de moral, de todo lo que ha comprendido esta clase de hoy, ¿cómo vamos a darnos cuenta si se está actuando de manera ética? El mejor o la mejor manera de darnos cuenta va a ser por medio de la evaluación de la calidad, ¿no? Los que van a juzgar este trato ético, los que van a juzgar esto si se está realizando de manera adecuada, a fin de cuentas van a ser los pacientes. Los pacientes son los que nos van a dar la respuesta a todo esto que estamos viendo aquí. Ellos nos van a indicar cuándo está marchando bien las cosas o cuándo está marchando mal. Ellos van a ser los principales jueces o el principal juez de todo este sistema de trabajo. Entonces, por eso vamos a ver que hay una herramienta muy famosa que nos ayuda a ver todo ello. Voy a pasarme este diapositiva, ahorita lo voy a volver. Quiero que vean esto. Hay algo que se conoce como encuestas, señor. Las encuestas se van a encargar de tratar de darnos esa idea, tratar de ubicarnos acerca en cómo se está manejando la calidad, ¿no? Hay muchos tipos de encuestas, usted lo va a encontrar en internet. Encuestas, hay miles de encuestas para cada cuestión que nosotros queramos evaluar, ¿no? Entonces, si nosotros fácilmente googleamos en la web y buscamos, vamos a poner encuesta para medir la calidad hospitalaria, nos sale una encuesta. Encuesta para medir la calidad de atención médica, nos sale otra encuesta. Entonces, cada cosa a evaluar tiene su determinada encuesta. Vamos a encontrar una encuesta. En este caso, para los hospitales hay encuestas de calidad hospitalaria y esto es lo que va haciendo, nos va midiendo cómo está avanzando un hospital, ¿no? Y nos va a dar idea en esta parte que estamos viendo en la clase, la parte ética, si se está aplicando o no se está aplicando la parte ética. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de las buenas prácticas que han evaluado un hospital y se dan cuenta, dice, ¿no?
parte ético, todas estas cositas que estamos viendo aquí en el cuadrito tienen relación con la ética. Puede ser que tiene mucha relación con la ética, porque la ética es que el servicio se maneje de manera adecuada. Eso es ética. Empezamos con lo primero, dice, registro en la historia clínica. Todos los pacientes están registrados en la historia clínica. Eso es tener ética. Registrarlo en la historia clínica correctamente es tener ética. ¿Por qué? Porque se está haciendo un uso adecuado de esa información. Porque eso es tener respeto. Esté registrado es una indicación que el personal que ha tratado o ha trabajado con el paciente ha tenido respeto sobre la atención que él va a recibir, porque prácticamente está haciendo lo correcto, lo está registrando para que mañana más tarde que esa persona vaya a atenderse, pueda acudir o pueda recibir. Me avisan, por favor, si es que hay algún problema con la transmisión, porque un poquito acá estoy notando que no está cambiando la diapositiva, creo. Me comunican, por favor, si es que hay algún problema. A ver, por favor, me avisan. No puedo ver bien aquí el audio, por favor. A ver, voy a mostrar si está cambiando. Si se está cambiando la diapositiva, por favor, me puede indicar. Muy bien, sí, todo bien, ¿no? Correcto. Ujú. Muchas gracias. Ya, vamos a seguir viendo entonces. Ya estamos viendo en la parte ética, ¿qué nos está permitiendo? Estamos viendo que nos permite evaluar. Entonces decíamos, ¿no? Parte de la ética va a ser eso, va a ser medir la calidad y decíamos, ¿no? Registro la historia clínica, ¿es parte ética? Claro que sí, es parte ética. Vamos a hacer la seguridad del paciente de la misma forma, identificación correcta, seguridad de la medicación, la prevención de las caídas, hay una comunicación efectiva, hay parte de la higiene de manos, de la bioseguridad. Y para no un poco extenderme, pero hay muchas cosas que son prácticas adecuadas en los hospitales. Y entonces decíamos, ¿no? Una buena forma de evaluar que se esté manejando bien la ética profesional en el entorno médico es mediante las encuestas, ¿no? Y les recomendaba, les decía, ustedes ahora que están en la parte de todo esto del Internet, tienen acceso a la información, busquen fácilmente cualquier encuesta y van a ver que es una serie de preguntas para poder nosotros medir o indicar, ¿no? Y en base a eso, entonces, nosotros ahora como promotores de salud, un gran aliado de nosotros van a ser las encuestas, ¿no? Yo recomiendo, yo les sugiero, señores, no le tengan miedo a las encuestas, no le tengan miedo a la estadística básica, porque vamos a darnos cuenta que si lo manejamos de manera adecuada, van a ser nuestros mejores aliados para tratar de demostrar errores en el sistema, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a ser esas personas que van a estar como vigilantes, como vigías, como observadores, como críticos al sistema de salud. Entonces, para ello nos vamos a aliar de nuestras famosas encuestas para tratar de ir midiendo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí este Hospital X, es un hospital cuyo nombre no he puesto, qué cumplimiento tiene, ¿no? Dice 94% registro de historia clínica, identificación correcta, tal. Creo que todos sus estándares están en una buena calidad. El único que quizás está preocupante es que la prevención de caídas solo se ha cumplido un 50%. Entonces nos vamos a dar cuenta, quizás a través de esta encuesta hay cosas a mejorar, ¿no? Quizás esos hospitales de centro de salud no esté muy acorde a esa parte, no esté previniendo y puede estar actuando de manera no ética. Entonces, para ello decíamos, las encuestas van a ser nuestras mejores aliadas en esta importante función. Muy bien, ahora luego vamos a pasar a esta parte. Dice lo siguiente, hoy en día vamos a ver que si queremos hablar un poco más de ética en lugares específicos, va a ver que cada centro o cada institución o cada lugar, es generalmente los que estamos hablando de salud, van a tener un código de ética y de conducta. Muy bien. Entonces, si nosotros estamos en un hospital, quizás no todos, vamos a decir, quizás el centro de salud tal de un pueblo rural no tenga un código de ética y de conducta. Pero las instituciones que están por encima, que están por arriba, por ejemplo, si tenemos un centro de salud pequeño, un CLAS, tenemos un puesto de salud, un centro muy pequeñito, un centro asistencial, quizás no tenga su manual de código de ética y de conducta. Pero la institución que está por arriba, que es la Dirección Regional de Salud, o el Departamento de Salud, o la entidad de salud que está por encima, a nivel regional, macro o grande, va a tener un código de ética y de conducta, ¿no? Y entonces nosotros si queremos hacer respetar esa parte ética, lo primero que deberíamos hacer ahora o en donde estemos trabajando es averiguar. Averigüemos, busquemos, indaguemos un poco más y preguntemos. Veamos, hay un código de ética y de conducta y si no hay, quizás sería una buena oportunidad
para proponerlo, ¿no? Quizás sería muy saludable tratar de proponer a la gestión generar algún tipo de código de ética y de conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque este famoso código de ética y de conducta va a regir cómo se debe actuar, cómo se debe accionar. Entonces, yo les he puesto, por ejemplo, aquí el código de ética y de conducta del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, que es, como ustedes conocen, el famoso INEN, ¿no? Ese instituto donde tratan a las personas con cáncer, el mayor centro de cáncer a nivel nacional, tiene su código de ética y de conducta, porque están tratando con pacientes oncológicos, que dicho sea de paso, lo hemos mencionado al inicio, son personas que necesitan unas condiciones de trato muy adecuadas, muy especiales para ese problema. Entonces vamos a revisar unas cosas por ahí, solo para mencionarlo, dice, ¿no? Como vemos ahí, ¿cuál es la finalidad de este código de ética? Dice, asegurar la imparcialidad y transparencia de todas las actividades de gestión y dirección llevadas a cabo por los funcionarios de confianza, directivos y servidores civiles del INEN, ¿no? Entonces, ¿qué hace este código de ética? Es la transparencia, ¿no? Es como un pequeño manual que nos va a indicar cómo deben actuar las autoridades, los servidores, los funcionarios del INEN. Entonces, si es que no se está cumpliendo esto que dice aquí, tenemos una causal para nosotros poder denunciar, ¿no? Para poder quejar, para poder reclamar, porque hay un manual, hay una guía que maneja. Y ahí va a decir, de tal manera se tiene que accionar o tal servidor tiene que cumplir tal requisito. Y entonces eso va a ser nuestro material de referencia. Entonces hay una serie de valores, ahí los que hemos estado hablando inclusive, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la institución? Nos dice, ¿no? Para este caso, para el INEN, los que elaboran ahí tienen que tener en cuenta estos valores que van con la entidad también, la calidad y la excelencia, ¿no? Entonces, ¿qué deberán buscar todo el personal que está ahí? Tener unos estándares elevadísimos de calidad, excelencia. Vamos a ver también tener que ahí, ¿qué más? La escuela, dice, actuamos bajo un doctrina y conjunto de reglas que nos ha ido gestando por 70 años que tiene mucho prestigio a nivel académico, la sensibilidad social, el compromiso, la innovación. Entonces vamos a ver que este código de ética, para cerrar con esta idea, esta diapositiva, va a ser ese conjunto guía manual que nos va a indicar cómo ciertas entidades tienen un referente para el manejo ético, para esta parte de la ética y de la conducta del personal. Muy bien, entonces eso por favor a tenerlo en cuenta. Luego estamos viendo ya lo de la encuesta que les mencioné. Y ahora vamos a pasarnos a la siguiente, solamente para mencionar, para revisar por qué es importante esto de hacer encuestas. Quisiera que miren esta gráfica, igual solamente no para confundirlos, sino para que vean que las estadísticas van a ser muy útiles, van a ser nuestras aliadas. Y quizás ahora yo les invito y les hago una pequeña sugerencia. Ustedes que están llevando este curso por aquí a través de promotores de salud, sería muy interesante, creo que en esta misma institución o donde ustedes lo deseen, hay cursos interesantes también, por ejemplo, de Excel, en este caso de estadística, quizás de interpretación de gráficos, en los cuales ustedes van a poder profundizar un poco más, pero aquí solamente para hacerles el pequeño detalle, como todos de aquí deben saber, quizás vamos a ver que este es un gráfico de barra sencillo, en el cual nos está indicando cómo está la capacidad de respuesta, ¿no? Hay una pequeña leyenda, podemos ver de color azul, que son los pacientes que están satisfechos y los pacientes que están insatisfechos de color amarillo, ¿no? Y entonces, si nos ponemos a analizar este cuadrito, ¿qué podemos darnos cuenta? Que está ganando o está en mayor cantidad el número de pacientes satisfechos. Por esa parte, entonces, podemos darnos por bien servidos, podemos darnos por, vamos a decir así, contentos de que los pacientes estén satisfechos. Pero ahora, si lo revisamos a mayor detalle y vemos los números, vamos a ver que tampoco es menor la cantidad de insatisfacción. Que, por ejemplo, en el caso de fiabilidad, si una persona confía en el hospital, 60% está satisfecho, es mayor, pero un 30% está insatisfecho. Entonces, estos gráficos, estas estadísticas que hemos estado mencionando al inicio, nos van a ayudar a darnos cuenta de cómo está funcionando el servicio de salud, ¿no? Van a ser nuestros medidores de la parte ética. Y ya para ir culminando la parte de esta clase en el último bloque, vamos a comentar un poco acerca de las desigualdades, de la inequidad, ¿no? Parte de la ética también tiene que ver con esta parte de las desigualdades en salud, ¿no? Hoy en día hablamos de ética, hablamos de moral, hablamos mucho de esta formación en valores, pero vamos a ver que hoy en día también es notorio decir que hay mucha desigualdad en el sector salud, que es algo que todavía se mantiene,
que es algo que todavía no se ha tratado, no se ha encontrado la cura para este problema. Dice lo siguiente, ¿no? Las desigualdades en salud son consecuencia, efecto de las desigualdades sociales y son las que tienen indicadores de medición, es decir, las inequidades en salud no se miden, se juzgan, ¿no? Entonces, si hablamos de la desigualdad en salud, decimos, hay niños que tienen anemia, hay personas que tienen, por ejemplo, enfermedades oncológicas, pero si nos vamos a la raíz de fondo, ¿de dónde vienen estos problemas? Porque hay desigualdad en ese trato médico, porque hay desigualdad en el acceso a la salud. Todo esto viene de atrás, como lo vemos ahí, de las desigualdades sociales, ¿no? La pobreza, la desnutrición, la problemática educativa, la falta de acceso al conocimiento genera enfermedades. Por eso es muy importante. Como lo hemos visto en una de las primeras clases, hablamos de los determinantes sociales, ¿no? ¿Qué eran esos determinantes sociales? Eran esas cosas que determinaban cuándo iba a haber problemas de salud. Muy bien. Dice, mientras la inequidad es la explicación del por qué sucede una determinada desigualdad, se realiza, dice, de por qué se da una determinada desigualdad, se realiza con la comunidad y con enfoque territorial, dice, ¿no? ¿Qué es la inequidad? Cuando hablamos de que no hay inequidad, viene la palabra equidad, es decir, no hay equidad, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Porque hay desigualdades. Si no hay inequidad, algo no está en equidad, no es lo justo, ¿de qué hay detrás? Hay desigualdad, lo que estamos mencionando, ¿no? Asimismo, la equidad es entendida como la inversión desigual para cerrar la desigualdad y garantizar que se haga una igualdad real. Entonces, lo mismo que estamos diciendo, quizás voy a resumir esto en 3 palabritas y entonces decimos, las desigualdades tienen un origen social. Muy bien, las desigualdades tienen un origen social y tiene que ver con la inequidad y la parte de la equidad, lo que es justo y lo que no es justo en este caso. Entonces, un poquito de historia para mencionar. Vamos a ver este señor de aquí para llevarnos algunos conceptos de historia también para la casa. Vamos a ver este señor que estamos viendo a la derecha. Es un filósofo y economista, ¿no? Famoso premio Nobel de Economía de 1988, que es el famoso economista Amartya Sen, que nos dice lo siguiente. Él era una persona, es un economista, como estamos viendo ahí, que quizás no tiene que ver con la parte de la salud directamente. Pero ustedes imagínense, como es economista, era una persona muy estudiosa de los problemas sociales, de la parte económica, de la parte global, política. Entonces, ¿qué nos dice Kumar Sen? Nos dice lo siguiente, ¿no? La equidad en salud supone que idealmente cada persona debe tener oportunidades justas de desarrollar el máximo potencial, ¿no? Y más pragmáticamente que nadie para quedar en desventaja para alcanzar el dicho potencial si se puede evitar. Entonces, ¿cómo lo vamos a resumir eso? ¿Cómo lo vamos a mencionar? Que este señor de manera bien sencilla y bien lógica, que inteligente, nos dice lo siguiente, ¿no? Para que haya equidad, equidad es que todo esté justo para todos, que todos tengan las mismas condiciones, nos dice. Para que esto de verdad funcione, ¿qué debería haber? Que todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades para desarrollar su máximo potencial en la salud, dice, ¿no? Entonces dice, no vamos a poder hablar de equidad mientras que no hay oportunidades iguales para todos, ¿no? Se dice, la equidad en salud, que todos tengan las mismas condiciones, pero si es que no hay detrás un desarrollo por igual de todos, no va a haber equidad. Eso es lo que él va a tratar de explicar de manera lógica. Y luego, poquito para centrarnos, ya que nos está hablando este economista acerca de la equidad, de la igualdad, etcétera, vamos a recordar un concepto que ya habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué decíamos entonces? Si hablamos de la igualdad en salud, recordando solamente por citarlo otra vez, ¿qué es la salud? La salud es un estado de completo bienestar, nos dice, ¿no? ¿Qué es la salud? Cuando una persona está en completo bienestar, no solamente ausencia de enfermedades, porque ustedes acuérdense, ya habíamos mencionado este tópico y decíamos, la salud no solamente era la salud física, la salud médica, sino habían varios tipos de salud. En este caso hablábamos de una salud física, de una salud mental, de una salud emocional, de una salud afectiva, de una salud psicológica. Y entonces nos íbamos a esa parte de que la salud no es solamente la falta de enfermedades, sino es un bienestar completo, ¿no? Por eso es que quizás, a ver, razonando un poquito, llevándolo un poco a la filosofía, vamos a decir, pongámonos a pensar, ¿nosotros estamos sanos? Quizás esa sería una pregunta a realizarnos todos aquí los presentes, ¿no? Podemos estar muy sanos corpóreamente,
Quizás corporalmente estamos sanos, aparentemente estamos sanos ahorita, pero internamente el hecho de que haya problemas físicos, mentales, emocionales, sociales, personales, ya hace que nosotros no estemos en salud, porque no tenemos un completo bienestar, ¿no? Quizás va a ser algo muy soñador pensar que todos estemos en esa condición, pero hay que tratar de ir ese camino. Entonces luego decíamos, el goce del máximo estado de salud, el goce del máximo grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales en todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social, ¿no? Y entonces con esto nos vamos a dar cuenta de que para esta parte de la salud es lo que se está encaminando a buscar, ¿no? Es un concepto un poco más soñador de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud se debe perseguir como un todo, no solamente con la parte de enfermedades, sino de manera global, ¿no? La salud va a ser este conjunto de cosas físicas, mentales, sociales, y entonces para ello vamos a tratar de perseguir ese objetivo, que es la salud completa, por medio de una igualdad de condiciones para todos. Estamos hablando de igualdad, que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollarse, sin distinción de raza, sexo, ideología, política, condición económico social. Entonces no nos olvidemos de esto, ¿no? Y un poquito para ver ahí la fecha, de dónde proviene esta famosa frase que estamos viendo ahí, dice, Conferencia de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1948. Imagínense ustedes cuántos años se está viendo desde esa época, alrededor de casi 70 años aprox. Entonces luego vamos a ver este pequeño cuadrito que nos dice promoción de la salud para prevenir. Y entonces vamos a ver, cuando hablamos de la prevención va a ser un punto muy importante en este tema que estamos viendo de la promoción de la salud o de los promotores de la salud. Este cuadrito no quiero que se confunda, un poco que se asusten, no es parte que vamos a aprender lo que está dentro, que es la enfermedad, que es un agente, que es la clínica, eso es parte médica. Solamente quiero que lo pongan énfasis en la parte de abajo. Vamos a la parte de los colores que está en la parte baja. Y entonces, cuando hablamos de enfermedad y de salud, vamos a ver que hay dos periodos. Céntrense en esta parte de aquí primero de morado intenso. Dice, hay un periodo prepatogénico. Y la palabra pre significa antes. Entonces hay un periodo donde estamos antes de la enfermedad. Y luego tenemos un periodo patogénico. Es un periodo en el que decimos que estamos en la enfermedad. Entonces vamos a ver, y por abajo vemos que se puede realizar prevención a distintos niveles. Vamos a ver lo siguiente, se puede realizar una prevención en el periodo prepatogénico, o sea, podemos prevenir antes de que aparezca la enfermedad. Y esa es la prevención adecuada, la prevención ideal, lo que se está buscando, lo que se sueña conseguir, que es la prevención primaria. Es esa prevención en una primera fase. Nadie está enfermo, no hay pacientes, no hay problemas, pero estamos advirtiendo para que tengan cuidado. Es una prevención primaria. No nos vamos al siguiente punto, Is. Cuando estamos ya en la enfermedad, una persona está enferma, estamos hablando de los pacientes con cáncer, etcétera, ejemplos que hemos mencionado, ¿cómo se realizará este periodo patogénico? Dicen, van a haber ahí dos tipos de prevenciones o dos niveles. Una prevención secundaria y una prevención terciaria, ¿no? Esta famosa prevención secundaria, ¿en qué casos se está dando, Isa? La famosa prevención secundaria se va a dar cuando está el periodo patogénico, pero en la primera etapa, dice, ¿no? Cuando hay un diagnóstico primario, eso ya es parte de una prevención secundaria. Cuando estamos limitando el daño que puede haber, es parte de una prevención secundaria. Y por último, tenemos una tercera prevención, que es la prevención terciaria, que es la que nos va a indicar una persona se ha enfermado, por ejemplo, ha tenido COVID, va a poder tener secuelas de la enfermedad, pero hay que rehabilitarlo. ¿Para qué lo rehabilitamos? Para tratar de que esa enfermedad o que ese desenlace del COVID no vaya a generar algún caso, alguna enfermedad muy lejana, algún tipo de consecuencia nociva, ¿no? Lo rehabilitamos para que pueda retomar su estado de salud. Entonces, con esta imagen o esta diapositiva, ¿qué es lo que yo quiero recomendar de aquí? Que ustedes se den cuenta o que ustedes vean que van a haber tres niveles importantes de prevención, ¿no? Que es la prevención primaria, secundaria y la terciaria. Entonces, tengamos a consideración ello, por favor, para nuestra parte educativa. Vamos a ver esto aquí, quiero que vean esto, me interesa antes de que acabe la clase. Y entonces vamos a ver por aquí, centrarnos en esta idea para ir cerrando. ¿Cuál será el desafío entonces de esta época del tiempo?
de esta temporada o de estos años o actualmente lo que estamos tratando de ver en la parte de la promoción de la salud y en la parte de la ética. Ya que estamos tocando esta parte ética, me gustaría cerrar esta clase con unas pequeñas ideas que yo voy a proponer aquí para ustedes y que son algunas ideas e iniciativas que está tomando el Ministerio de Salud. Dice, tenemos un desafío en esta época que es el de implementar un observatorio de desigualdades en salud, ¿no? ¿Qué es un observatorio en la parte de la ciencia astronómica? Un observatorio es un lugar, es un aparato inmenso que se encarga de ver o de evaluar los astros, las estrellas, el espacio, pero cuando hablamos de un observatorio social, va a tener la misma función, va a ser la de observar, de mirar, pero en este caso va a observar problemas sociales, va a ser un sistema, un mecanismo, un pequeño grupo, es un grupo de investigación que observa cosas. Y entonces yo les quiero cerrar la clase con esta idea. El desafío de esta temporada es implementar un observatorio de desigualdades en salud, ¿no? Implementar un pequeño equipo de trabajo del ministerio, o en el caso usted lo puede hacer también, en el cual, ¿qué se va a observar? Transferencia metodológica de indicadores de medición, ¿no? Voy a resumir eso en las encuestas que estábamos viendo. ¿Cómo observamos desigualdades? Por medio de las encuestas. Monitorear desigualdades en salud, un poco hacer la parte periodística, hacer la parte de ver, hacer la parte de analizar. Siguiente, interpretar las inequidades, ¿no? ¿Por qué hay inequidades? ¿Por qué no todo puede ser por igual? ¿Por qué hay algunos problemas en salud? Y por último, contribuir con las políticas y planes con justicia social. Entonces, señores, vamos a cerrar la clase el día de hoy. Creo que ya estamos en hora y simplemente para invitarles nuevamente a la última reflexión de la clase, por favor, espero que esta parte de la ética, la parte de la moral, les haya servido como base para su formación de la promoción de la salud y que no solamente quede en la parte del aprendizaje, sino lo lleven a la parte práctica. Mucho de este contenido que estamos viendo el día de hoy es parte fundamental de lo que tiene que tener un promotor, un agente de salud. Entonces los invito a que puedan revisar un poco más de información y como les decía, por favor, quizás su mejor aliado en esta parte va a ser lo que corresponde a las encuestas, a las métricas, para poder tratar de ser nuestro fuente de apoyo para visibilizar algunos problemas. Conmigo entonces es hasta el momento de hoy, ya terminamos la clase. Mucho gusto, gracias por la atención. Los dejo entonces con la señorita coordinadora. Igualmente, cualquier duda o consulta pueden escribirlo, pueden preguntar. Muchas gracias. Ahí terminó entonces. Queda conmigo pendiente. Hasta luego, señor.